Bien, buenos días. ¿Me escuchan? Bien, arriba, atrás, afuera. Bien, estoy gente afuera también. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Gastón Salinas, miembro de la agrupación GPS. Y antes que nada, quería agradecerles a todas las personas participantes de este nuevo evento. Sobre todo, destacar la gran convocatoria. Fue un proceso bastante rápido. Tuvimos que cortar en 4 horas porque ya no teníamos más capacidad. Así que los que están parados, los que están en el proyector, los que nos están siguiendo por redes sociales, mil disculpas. Quería agradecer a las autoridades, a pesar de ser opuestos a la ideología que hoy presenciamos, nos permite el intercambio de ideas y conocimiento en nuestra casa de estudio. Así que muchísimas gracias. También destacar a los profesores que hoy nos acompañan, graduados, también a Ariel Doche, presidente de la Federación de MAI, y bien, a todos los alumnos. Y dados los hechos de repudio a la libre expresión y pluralidad de ideas frente a nuestro disertante y nuestra agrupación, entendemos que es muy importante a la hora de formarnos como futuros profesionales tener una suficiente amplitud como para elaborar una opinión consciente, fundamentada y propia. Es por eso que siempre tratamos de impulsar estos espacios de reflexión, debate, invitando a los distintos saberes. En la universidad democrática que creemos, el conocimiento que se construye con debate, respeto y motivación. No hay lugar al repudio, sino a la fundamentación y el argumento. Y como decía Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Sin más, damos apertura al seminario de debate de pensamiento económico 2019. Esta es la 5ª edición. Lo primero del 2019. La charla consta de 25 minutos y preguntas abiertas 35 minutos, va a durar 1 hora. Que hoy traigo invitado, José Luis Esper, oriundo de la ciudad de Pergamino, licenciado en Economía en la UBA, cuenta con 2 máster, uno de Economía en la Universidad de SEMA y otro de Estadística en la Universidad Nacional de Tucumán. Precandidato a presidente de la Nación, José Luis Esper. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Gastón por las palabras que ha tenido para conmigo y además por todo lo que ha trabajado para que este evento sea posible. Muchísimas gracias en primer lugar a las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario por permitirnos estar acá sin la autorización de la facultad y de la universidad a la cual pertenece la Facultad de Ciencias Económicas. No hubiera sido posible en nuestra presencia aquí hoy. Así que por lo tanto, muy agradecidos a ellos por permitirnos estar acá. Muchas gracias al cuerpo de profesores presentes. Muchas gracias a GPS por haber hecho el esfuerzo que han hecho para que estuviéramos acá todos. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias fundamentalmente a la presencia de todos ustedes que han desbordado esta sala de actos. Realmente encontrar académicos y alumnos como los que están acá es un orgullo para mí. Yo soy profesor de la Universidad del SEMA, tanto en principios de macroeconomía, que es la primera materia, y también soy profesor en la última materia de la carrera de grado de la licenciatura en Economía del SEMA, que es Finanzas Públicas. Así que estoy en las 2 puntas. Por lo tanto, tengo una actividad académica muy intensa, por lo tanto es muy lindo para uno como profesor encontrarse con tantos estudiantes. Sobre aquellos que repudieron mi presencia, yo diría, probablemente está guiado por un espíritu joven, fogoso, y a lo mejor no demasiado meditado, así que no guardo ningún rencor, ningún tipo de problemas. De hecho, le mando a aquellos que repudiaron mi presencia todo mi respeto, todo mi cariño como hombre adulto que soy. Probablemente por edad podría ser el padre de muchos de ellos. Tengo hijos adolescentes, tengo hijos jóvenes, y todos cometen, y hemos cometido. Yo fui un joven muy fogoso, porque si hoy soy como soy, imagínense, de joven era muy fogoso. Dejémoslo ahí, probablemente sea un arranque de juventud no muy bien atendida tal vez. Así que vamos a ir a lo importante. Vamos a ir a lo importante.
Nuestra presencia hoy, más allá de los agradecimientos que hice, está motivada en contarles sucintamente, muy sucintamente, para dar lugar al debate con ustedes, de preguntas y respuestas, que tenemos que terminar como tarde, 18:30, porque tenemos otro compromiso después, al cual no quiero apoyar. Está motivado esencialmente para contarles sucintamente, como decía, aquellos que pensamos discutir en la campaña presidencial que se avecina, donde nuestro espacio va a presentar como candidato a quien les habla para la presidencia de la Nación. Yo diría, como puede ser una pregunta de ustedes, si quieren después ahondamos sobre esto, el motivo por el cual hemos decidido presentarnos a disputar la presidencia de la Nación durante este año obedece a que vemos que aquellas ideas que yo defiendo desde hace más de 20 años, yo diría 25 años, tengo 57, sí, yo diría 25 años, públicamente, como pocas veces en la historia, ya se ha habido otras veces, pero como pocas veces en la historia, hay un espacio que se abrió nuevamente por el miedo que tiene la sociedad, una vuelta eventual del kirchnerismo y el desencanto que hay con lo que ha sido este primer gobierno de Macri. Hay espacio, fruto de esta frustración que la gente tiene entre tener que optar entre Guatemala y Guatepeor, para las ideas del sentido común que muchos de los que estamos aquí representamos. Yo diría, el espacio este se abrió a mediados de los 90, o en los 90 si ustedes quieren, con la caída del muro de Berlín y la posterior convertibilidad en Argentina. Las ideas liberales tuvieron una fuerza importante en esa etapa. La convertibilidad terminó en crisis por no haber sido un programa completamente liberal o completamente de sentido común, por eso terminó la crisis que terminó. Estas ideas liberales que entraron en el ostracismo en 99, 2000, 2001 volvieron a tener un reverdecer en el 2003 con las elecciones presidenciales que terminaron ungiéndolo a Néstor Kirchner como presidente, allá con la candidatura de López Murphy, que ocupó el tercer lugar en las elecciones del 2003. Se apagó esa luz durante el periodo kirchnerista y hoy, unos 15 años después, esas ideas vuelven a tener alguna luz, o mucha luz, veremos la campaña cómo evoluciona, y por eso estamos acá. Estamos acá porque creemos que nuestras ideas, las ideas en las cuales todos los que estamos en mi equipo pensamos y queremos, otra vez esas ideas vuelven a tener un espacio como nunca habían tenido en los últimos 15 años. Lo repito, estas ideas tuvieron su verano en la elección de 2013 y tuvieron su verano en los 90. Así que estamos hablando de casi 30 años. Esta es la tercera vez en casi 30 años que las ideas que muchos defendemos en esta sala vuelvan a tener el espacio suficiente como para que una candidatura presidencial tenga chances de disputar las elecciones, digamos, con alguna solvencia de agosto, octubre y de noviembre de la segunda vuelta. Esto seguramente va a ser una inquietud de ustedes, así que lo voy a dejar planteado, pero por eso estamos acá, o por eso yo me he lanzado con mi equipo a la candidatura presidencial. ¿Cuáles son las ideas que vamos a plantear en esa campaña? Son las mismas ideas que yo vengo defendiendo hace más de un cuarto de siglo. Las ideas que yo he defendido siempre son las ideas llamadas liberales, pero yo creo que también son ideas del sentido común. Pero ¿por qué me animo tal vez a transigir un poco el vocabulario o el lenguaje? Porque creo que realmente ideas como las que nosotros defendemos, que es las ideas de una economía vinculada al comercio mundial, abierta al comercio, para eso hay que tener un Estado que sea pagable, no un Estado que nos devuelva impuestos para poder competir y no morir en el intento. Y para eso también hace falta una reforma laboral que sea más amigable con el empleo, que haya flexibilidad en el mercado de trabajo. Si no hay que tener miedo a la palabra flexibilidad en el mercado de trabajo. Yo diría flexibilidad y competencia y meritocracia son tres palabras que deberían ser parte de nuestro credo, pero no solo como credo como liberales, sino credo como defensores de las ideas del sentido común. Repito, flexibilidad, competencia y meritocracia son las ideas clave que los países que prosperan aplican.
Ni hablar los países emergentes que han triunfado en su lucha contra la pobreza en el último medio siglo, particularmente les hablaría de Chile y Perú en el último cuarto de siglo. Son países que demuestran que flexibilidad, competencia y democracia son tres ideas claves para la prosperidad. Diría, estas tres ideas uno podría considerarlas como ideas claves para el sentido común o ideas emergentes del sentido común, o podrían ser consideradas como tres ideas claves del ideario liberal. Bueno, puesto, estas son las ideas que nosotros vamos a plantear en campaña. Argentina tiene que abrirse al comercio mundial. Aquellos que estudian economía sabrán que es un principio básico de las ventajas comparativas, que lo que más le conviene a una economía pequeña es la libertad de comercio, al revés de lo que se nos dice a veces de la tribuna, pero científicamente está comprobado que la apertura del comercio beneficia a las economías, siempre que cuando uno hace una apertura económica ponga un valor del dólar bien caro para poder competir. Además debemos agregarle costos laborales pagables y niveles de impuestos también pagables, para lo cual se requiere un Estado que tenga un tamaño pagable. Como consecuencia de que Argentina se ha alejado en el último siglo de estas tres ideas económicas, apertura, un Estado de un tamaño pagable sin déficit y costos laborales razonables, es que Argentina ha vivido sufriendo un triángulo vicioso que es, cada tanto Argentina tiene una crisis, le dibujo imaginariamente un vértice, luego de la crisis o el ajuste viene un rebote económico importante, y luego del rebote económico, como estamos hablando del rebote del gato muerto, aquellos que saben de finanzas lo tendrán claro, luego viene el deterioro. Y luego del deterioro volvemos a sufrir un ajuste, una crisis, para volver a repetirnos en un rebote que no se sostiene, el deterioro y nuevamente el ajuste y la crisis. Entonces, quiero ser enfático en esto. Por culpa de que Argentina se alejó en el último siglo de estos tres ideales filosóficos, si ustedes quieren, de flexibilidad, competencia y meritocracia, es que Argentina ha sufrido este triángulo vicioso de ajuste o crisis, rebotes que no se sostienen, deterioro, para volver a repetir los tres vértices de este triángulo. Y nosotros en esta campaña vamos a volver a insistir sobre la idea de estos dos triángulos que les comento: el triángulo virtuoso del sentido común o liberal y el triángulo de la decadencia argentina de los últimos 100 años. ¿Por qué Argentina se alejó tanto de este ideario liberal o del sentido común? Me parece que es un problema para los historiadores. Yo no soy un especialista en historia. Sí le diría que Argentina comenzó a equivocarse en lo que estaba haciendo hacia principios del siglo XX, lo profundizó ese error con la crisis del 30 y ya ese error lo transformó en sistema a partir de mediados del siglo pasado. Y todos los gobiernos, desde el gobierno del primer Perón, han hecho más o menos lo mismo que todos: gobiernos militares, gobiernos radicales, gobiernos peronistas, gobiernos cambianistas, gobiernos delarruistas. Yo diría, prácticamente todos los gobiernos han compartido el mismo tronco desde que Argentina comenzó estadísticamente la decadencia a mediados del siglo XX, pero yo creo que mentalmente la decadencia argentina comenzó a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, sin ninguna duda a partir de la Primera Guerra Mundial. Así que uno podría decir que Argentina hace 100 años que está en decadencia mental o conceptual, y hace 80 que esa decadencia mental o ese error mental empezó a tener consecuencias muy severas y negativas desde el punto de vista estrictamente económico, porque Argentina, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, o cuando, si ustedes quieren, accede el peronismo al poder, Argentina ocupaba un lugar número 6 en el ranking mundial de ingresos per cápita, y hoy Argentina ha caído al lugar número 80 en el ranking mundial de ingresos per cápita en un mundo que tiene 190 países aproximadamente. Así que groseramente Argentina, yo creo que a fines del 19 vamos a estar cerca del lugar número 90 incluso. Prácticamente Argentina está en mitad de tabla en el ranking mundial de ingresos per cápita, cuando a mediados del siglo pasado era un top 10. Yo diría, cuando uno ve como analista económico o historiador un país que ni siquiera, no solo logra sostener el ranking mundial de ingresos per cápita, sino que tiene un deterioro de prácticamente un puesto por año a lo largo de 80 años, sin duda que debería haber una primera señal de alerta acerca de qué es lo que estamos haciendo. O sea, hay países
que después de 10 años que no paran de perder puestos en el ranking mundial de ingresos per cápita, ya se preguntan de manera hasta agresiva, le diría, ¿qué es lo que estamos haciendo tan mal que no paremos de caer? Pues Argentina hace 8 décadas que no para de caer en el ranking mundial de ingresos per cápita y sin embargo cree que si cambia el país estalla. Cuando en realidad, y esto es un mensaje clave que yo les quiero dar, más clave que probablemente los anteriores, es falso. Argentina estalla sin tocar lo que tiene que tocar. Esto es una especie de manipulación que se nos hace de las ideas. Por no hacer lo que tiene que hacer Argentina, no para de estallar, pero sin embargo, estamos tan anestesiados, hemos desarrollado de manera tan profunda el síndrome de Estocolmo, que creemos que el país no estalla cuando en realidad no para de prenderse fuego. ¿O qué es la hiperinflación? ¿Qué fue Rodrigazo? ¿Qué fue la crisis Martínez de Oz? ¿Qué fue la crisis de 2001? Si el país estalla y no para de estallar por no hacer lo que tiene que hacer, al revés de lo que se nos dice, que si algún día el país tratara de hacer lo que tiene que hacer, estallaría. Entonces, un motivo clave por el cual Argentina no para de estallar y por lo tanto no para de caer en el ranking mundial de ingresos per cápita es que vive en crisis. Argentina cada tanto tiene crisis, este vértice del triángulo. La crisis de la cual viene el rebote que no se sostiene y luego otra vez el ajuste de la crisis. Así que Argentina claramente está haciendo algo mal. Y está demostrando que está haciendo algo mal. Lo que falta es evangelizar a toda una población de argentinos de que lo que estamos haciendo está mal. Pero no paramos de repetirnos. Argentina, y yo quiero alejarme de cualquier, a pesar de que estamos ingresando en campaña, con la campaña que vamos a hacer nosotros, no es la típica campaña berreta de cuarta de Argentina, que es hablar de cualquier estupidez menos de la realidad. Yo le voy a hablar de cuestiones concretas acá. Argentina no para de caer en el ranking mundial de ingresos per cápita. Argentina está haciendo algo acabadamente mal. Y como lo demostré en mi libro Argentina Devorada, que es simplemente ponerle palabras a las estadísticas, Argentina está alejándose de cualquier ideario natural, normal y de sentido común de lo que tiene que hacer. A un país chico le conviene el libre comercio, insisto. Para no morir en el intento del libre comercio, como sí ocurrió con Martínez de Oz y con Menem, uno tiene que tener un dólar caro, tiene que tener una presión impositiva pagable y tiene que tener costos laborales razonables. Argentina no hizo nunca ninguna de las tres cosas cuando abrió su economía al comercio con Martínez de Oz y con Menem. En los dos casos de apertura económica, el atraso cambiario fue fenomenal por culpa del déficit fiscal financiado externamente con costos laborales de la época de las cavernas, que fue cuando Perón importó la Carta del Laburo de Mussolini e incorporó el sindicalismo a la vida política argentina. Cosa que nunca debería haber ocurrido. Porque los sindicatos están para defender los derechos del trabajador. No están para ser políticos, para manejar las obras sociales o lo que sea. Eso al menos no ocurre en ningún país que prospere en el mundo. Porque es otra cosa que Argentina ha hecho. Argentina ha normalizado la anormalidad, por eso no va como no va. Entonces diría, la propuesta nuestra en esta campaña, y ahora voy a ir redondeando para dar lugar a todas las preguntas que ustedes quieran, hasta por lo menos las 6:25, 6:30, nuestra propuesta en esta campaña va a ser que Argentina tiene que hacer un cambio copernicano de 180 grados. Y es lo único que vamos a decir en materia económica durante la campaña. Argentina tiene que cambiar 180 grados. Tiene que ir a una apertura restricta al comercio. La sustitución de importaciones, el proteccionismo industrial, el no importar un clavo, como decía Cristina Kirchner, es una gran mentira, es una gran falacia, es uno de los grandes embustes que hemos recibido como sociedad. Los países que prosperan no hacen como proyecto estratégico sustitución de importaciones. Podrán proteger alguna industria sensible durante algún tiempo, pero no viven toda la vida protegiéndose de lo que va a venir afuera. Díganme, algunos de sus padres, sus tíos, ustedes si trabajan, ¿se dedica a tratar de que su competidor no venda o tratan de vender más que el competidor o más barato? Argentina cree que puede ganar el partido del desarrollo protegiéndose de lo que se viene de afuera. Hombre, si usted su energía la dedica a que no le metan goles, difícilmente va a hacer goles. Y los países que prosperan hacen goles, o sea, tratan de venderle todo lo que se puede al mundo, lo cual es imposible, grábenselo, es imposible sin que nosotros nos abramos al mundo. Pero no, porque si no nos abrimos vamos a sufrir represalias al estilo Trump contra China hoy. No es ese el principal motivo.
hay un motivo teórico fundamental por el cual, si usted no se abre al comercio, no va a exportar nada. Repito, si usted no se abre al comercio y permite importaciones, no va a exportar nunca nada. ¿Saben por qué? Porque si usted garantiza rentas extraordinarias por el proteccionismo al empresario que se va a dedicar a producir para competir con bienes del exterior, ¿quién va a poner un negocio de exportación? Nadie. Porque la platita se gana mucho más fácil en un sector que compite con importaciones producto de las enormes ganancias que traen los aranceles de importación alucinantemente altos que tiene Argentina o las barreras pararancelarias. No es por la retaliación. En segundo lugar está la retaliación o la represalia. Pero el principal motivo es un argumento económico. Nadie va a invertir en un sector exportable si usted gana mucho más compitiendo con importaciones fruto del proteccionismo. Y si por dicho sea de paso, esto ha sido una verdadera estafa intelectual. Estamos rogando todos los años que venga bien la cosecha para salir de una mala situación. ¿Y dónde está la sustitución de importaciones? ¿Dónde están las divisas que nos hemos ahorrado producto de décadas y décadas de excesivo proteccionismo industrial? Yo con esto no digo que no haya proteger a alguna industria algún tiempo. Lo que digo es que es ridículo que usted piense ganar el partido del desarrollo protegiéndose lo que viene de afuera. Ahora repito, para no morir en el intento, al abrirse al comercio, usted tiene que poner el dólar caro, que es un tema de segundísimo orden. Lo principal son dos cosas. Usted tiene que tener impuestos pagables y costos laborales baratos. Sí, tiene que tener bajos costos laborales, hay que decirlo sin pudor. Y tiene que tener bajos impuestos también. Ahora, para poder bajar impuestos y que las empresas no se fundan con la apertura, usted tiene que tener un Estado razonable. Un Estado chico, si ustedes quieren. Pongámosle chico. Para lo cual hay que hacer ajustes en el Estado. Sí, claro. Hay que echar gente en el Estado, pero por supuesto que sí. ¿O acaso las empresas, fruto de la presión impositiva salvaje que sufren, o el atraso cambiario, o las tasas de interés alucinantes en dólares, no quieren ni echan gente? ¿Acaso acá hay ciudadanos de segunda y de primera? Si una empresa privada cierra por culpa de los elevados impuestos, la burocracia, los costos laborales, la legislación laboral siniestra que tenemos, las tasas de interés en dólares alucinantes que cobran los bancos, y esa empresa despide gente, no pasa nada, pero si despedís un ñoqui se prende fuego el país, ¿estamos locos nosotros? ¿Qué beneficios ha traído pensar que acá hay dos tipos de trabajadores? El del privado, al cual a ningún político le importa, y el político tradicional que solo defiende el empleo público. Mire, yo no tengo nada contra el empleo público. Sí tengo y mucho contra las estafas, contra las mentiras, contra las hipocresías, contra los kioscos, contra las mafias. Yo no tengo ningún problema contra el empleo público, al contrario, yo soy de los que creen que tiene que haber un Estado que preste bienes que nunca el sector privado los daría. O por lo menos sería peligrosísimo que la defensa exterior estuviera en manos solo del sector privado. Iron Man existe en la película nada más, ¿no? Un multimillonario que fabrica casi todas las armas del planeta. Y donde el general americano es prácticamente un súbdito de él. Justicia la tiene que proveer el Estado. Seguridad interior también. Diplomacia también, pero paremos de contar ahí, habrá un poco más. Subsidios transitorios a los que quedan fuera del mercado por la competencia. Salud básica, educación básica y no mucho más. Tiene que haber un Estado, sí, pero que preste esos bienes públicos. ¿Qué es este Estado que genera empleo? Una cosa de loco, el Estado no está para generar empleo. Lo que Keynes hizo en los 30 tiene que ver con una crisis muy puntual que ocurrió en aquel momento, pero a Keynes nunca se le hubiera ocurrido transformar el Estado en un Estado que genera ñoquis o militantes. Eso no existe en el mundo que progresa. Entonces, ¿hay que ajustar al Estado? Sí, hay que decirlo sin pudor. Tercero, o cuarto si usted quiere, tercero en realidad, lo que hay que hacer. Dólar caro, impuestos bajos, Estado bajo, Estado chico. O pagable. Perdón, para redondear algo sobre el Estado. Antes de definir muchas cosas sobre el Estado, hay que definir qué bienes públicos va a prestar el Estado, qué nivel cuestan o cuánto cuestan esos bienes públicos, quién los va a prestar, qué jurisdicción, nación, provincia o municipio va a prestar. ¿Quién presta educación? ¿La nación solo?
nada nación, nada provincia y municipio, puede ser un recurso federal, la educación podría ser. Una vez que uno define cuántos bienes públicos va a producir, quedará por definir quién los presta, y en función de eso decidir la presión impositiva, que tiene que ser no distorsiva, en primer lugar, un IVA generalizado a tasa uniforme, y si usted quiere introducir algo de redistribución del ingreso, con un ganancias. Pero todo el resto de los impuestos hay que eliminarlos. El impuesto al cheque, bienes personales, el inmobiliario rural, el caballito de batalla de todos los gobiernos socialistas en Santa Fe o en la provincia de Buenos Aires, con el inmobiliario residencial y rural, repito, patente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de tener que pagar una patente para manejar? Nosotros ya no nos damos cuenta, pero esto se ha transformado en una verdadera esclavitud o pesadilla impositiva argentina. Pregúntale a sus padres qué es lo que piensan. Entonces nuestra propuesta es en defensa del trabajador, del que se esmera, del que trabaja de manera meritocrática, del que se forma. Es una auténtica defensa de la gente de a pie y de los trabajadores. No al estilo demagógico, peronista, socialista, populista, cambiemita, radical, etc. Es la defensa del trabajador en el sentido que el sector privado tenga el músculo lo más fuerte posible, compitiendo, obligándolo a formarse. Ese es nuestro mensaje para el sector privado o para la gente durante este proceso electoral que se avecina. Yo voy a dejar lugar a las preguntas de ustedes. Obviamente, Nazareno Chepari y Gonzalo Díaz Córdoba, que me han acompañado, mis dos laderos en política, estarán disponibles para usted para cualquier pregunta, pero nuestra propuesta, así como mi presencia aquí, no es para agredir a nadie que no haya repudiado, no es el objetivo, sino simplemente plantear con la mayor cristianidad posible cuáles son nuestras propuestas. Mi idea hoy aquí era contarles que nuestro proyecto es en defensa de la auténtica gente de trabajo meritocrática, que se levanta todos los días a la mañana, el comerciante, el profesor universitario, el alumno. Pero sí, claramente, no estamos a favor, no estamos en contra tampoco, no estamos a favor del curro, del lobby, de las mafias, etc. Para cerrar, el tercer punto que hay que reformar claramente es la ley del trabajo. ¿A quién le sirve esta ley del trabajo salvo a la mafia sindical? Tenemos un tercio de la población trabajadora en negro. ¿Quién puede estar a favor de estas leyes sindicales? ¿Dónde está la justicia social de estas leyes laborales que han generado un tercio de la economía en negro y que funden a las empresas? Pregúntale a un empresario en serio, competitivo, que tiene una buena empresa, que se mata por pagarle bien a esa gente, si puede pagar estos costos laborales. No los puede pagar, porque son la anormalidad absoluta. En Argentina se ha normalizado la anormalidad. Este es un sistema de tres grandes ganadores, empresarios, prebendarios y corruptos. A Dios gracias, hay muchos que ya empiezan a estar presos, políticos corruptos y sindicalistas también, que nos devoran a nosotros, a la gente de a pie. Esto es un sistema que no le hace bien a la gente. Este es un sistema que hay que cambiar. Por eso nuestra propuesta de gobierno, durante esta campaña electoral, va a ser exactamente lo que yo vengo diciendo en el último cuarto de siglo, que es lo que les acabo de decir aquí. Me van a ver a mí, a toda mi gente, decir exactamente lo mismo durante toda la campaña, y lo que vamos a llevar adelante en la medida que la ciudadanía nos permite hacer gobierno. Finalmente, una palabra política. Yo sé que hay mucha gente, y probablemente alguna esté aquí, que tiene mucho miedo a la vuelta de Cristina y está muy decepcionada con el gobierno de Macri. A ellos les digo, no hace falta darle 3 veces el voto a Macri para dejarlo atrás a Cristina. Ese pasado que muchos quieren dejar atrás a Cristina se lo puede dejar en segunda vuelta. No es necesario votar en paso y primera vuelta por Macri. Es más, yo creo que le vendría muy bien a un eventual segundo mandato de Macri que recibir una advertencia en paso y primera vuelta. Pero nosotros creemos que nuestra propuesta de futuro es mucho más eficiente y competitiva para dejar atrás el pasado que el presente mediocre y recesivo e inflacionario que nos está dejando Macri. Por lo tanto, espero que nos apoyen durante la campaña, el día que voten a conciencia, y creo que las ideas del sentido común, las ideas de la libertad, tienen una gran chance en 2019. Gracias. Bueno, chicos, entramos a la sección de preguntas, vayan levantando la mano y Leo le va alcanzando a la gente el micrófono. Y usted bien dijo que
justicia, las mafias empresariales, todas esas mafias que las tenemos que borrar. No va a ser fácil borrarlas porque se va a defender. ¿Cómo se puede hacer todo eso sin sangre? Porque ese es mi principal temor. Hola. No, por favor. A ver, ¿y cómo se hace no mentir en campaña? Decir lo que uno va a hacer en campaña. O sea, es una primera parte del proceso. Acá lo que ocurre, que a lo mejor nos estamos olvidando que casi todos los políticos mienten en campaña o dicen cualquier tontería para ganar una elección y después no pueden hacer nada cuando llegan. Nosotros estamos diciendo desde hoy que queremos cambiar toda la legislación laboral de Argentina para que realmente tengamos una legislación laboral pro empleo, no la vergüenza que tenemos hoy que le sirve a muy pocos. Si esa propuesta es votada en campaña, ya tenemos el primer paso ganado, que es la legitimidad política para introducir esos cambios. A este gobierno, el de Macri, le cuesta muchísimo cualquier reforma porque nunca dijo que esto iba a ocurrir en campaña. Léanlo con cuidado a Macri. En 2015 jamás dijo las cosas que ha intentado hacer, ni siquiera el ajuste de tarifas. Mucho menos la reforma laboral porque era políticamente incómodo ponerse enfrente de los gremios en el medio de la campaña. Nosotros estamos diciendo desde ahora. Tengo varias cosas más para decirle. La segunda cosa es que una vez en el gobierno, si la gente nos votó, tenemos la legitimidad política para impulsar esas reformas en el Congreso. Se negociará lo que se tenga que negociar. Y si el Congreso aprueba un conjunto de leyes laborales completamente diferente a las que tenemos hoy, bueno, ya solo queda en un proceso democrático y no destituyente la justicia. Ahora, si usted me dice que las mafias se van a oponer a esto, habría que preguntarse de qué manera se van a oponer, porque si están subvirtiendo el orden y la ley, ahí ya tenemos la fuerza de la justicia y la ley para imponer a la ley. O sea, si la gente decide votarnos y nosotros logramos la sanción de las leyes necesarias para esto, usted me sigue preguntando, ¿y cómo hace para derrotar a la mafia? Pero ¿cómo? Si ya está sancionada la ley que destruye la mafia. Ahora, si la mafia hace otra cosa y ya estamos en el plano de la sedición o policial. Y para eso nosotros no dudaremos en aplicar toda la fuerza de la ley, que quede claro. Pero además hay un argumento adicional en el plano de la reforma laboral. Debajo de los gordos sindicales mafiosos, corruptos que uno ve por la televisión, abajo hay un sindicalismo joven que tiene unas ideas bastante diferentes, que por obvias razones no se meten por el sitio porque le deben cortar la cabeza, supongo. Que ellos entienden que el unicato sindical que tenemos es inviable, que la ultraactividad también es inviable, que los costos laborales que tienen que pagar las empresas es absolutamente inviable, porque ven además que en estos procesos recesivos como los que estamos viviendo, la pérdida de empleos que genera la recesión hace que los sindicatos pierdan afiliados. Entonces a ellos tampoco les conviene lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Yo no sé si Gonzalo o Nasa quieren agregar algo más a esto. Así que el cómo lo vemos por ahí. Decir lo que vamos a hacer, que se vote en el Congreso, y si hay oposición mafiosa, ahí está la fuerza de la ley ya, y la justicia. No dudaremos en aplicarla. Y yo lo he dicho, porque está conectado un poco con lo que usted dice. Piquetero que corta la calle en nuestro gobierno va preso. Por una razón esencial. Una cosa es el plan social y otra cosa es la sindicalización que hace el piqueterismo que corta la calle del plan social. Nosotros no vamos a tolerar que una situación angustiante, y probablemente porque he estado con gente que recibe planes, humillante como es un plan social, que es la negación del trabajo, sea utilizada por inescrupulosos para que la gente que paga los impuestos que financian los planes sociales no pueda trabajar. Porque además está consagrado por la Constitución, artículo 16, el libre tránsito de mercaderías y de personas por el territorio nacional. Acá hay una subversión de valores. No puede ser que la gente de a pie, la que trabaja, pague impuestos, valga menos para el político que la persona que corta una calle o corta una ruta, un acceso a la ciudad, lo que sea. ¿Ok? Próxima. Hola, buenas tardes. Me gusta escucharlo.
Primero que todo, quiero decir que estoy de acuerdo con sus ideas porque de experiencia que fue de Paraguay a Brasil, se nota que, por ejemplo, en Paraguay con pocos impuestos hay una disminución de precios y en Brasil en el libre mercado hay una variedad de los productos, desde un maxi kiosco hasta un supermercado. Ahora bien, tengo dos preguntas principales. La primera sería, ¿qué opinión tiene sobre el sistema jubilatorio, principalmente el de Chile? ¿Y qué cosas se tendrían que integrar y cuáles no? Y lo segundo que quería preguntarle es si se consideraría hacer una reforma constitucional, teniendo en cuenta que las de 1949 y 1957 dan demasiados privilegios a una clase, y a todo esto, ¿cómo se podría defender a un pequeño productor de, no sé, una cadena? Bueno, espera, vamos por parte. Vamos, la primera, por la segunda te entendí parcialmente, medio larga la pregunta. La segunda más o menos. ¿Le das vos? Sí. Bueno, la segunda te la contesta acá Nazareno Chipale. Sobre la primera era la reforma previsional, ¿no? A ver, hagamos un poco de historia porque es importante que estas cosas las entendamos. Cristina Kirchner en el 2008 no recuperó los ahorros de los trabajadores, se los robó los ahorros de los trabajadores. Había gente que en el 93, con la reforma previsional de Menem, que ahorró durante 15 años en una FJP. Cuando Cristina le dice, usted ya no tiene más lo que ahorró, sino que lo perdió y nosotros vamos a distribuir como queramos eso, le robó el ahorro a la gente que estuvo ahorrando 15 años, muchos de los cuales ya son hoy pasivos, ¿no? O sea, eso no fue un cambio de la seguridad social, fue un robo directamente. Las FJP eran caras, sí, pero se podría haber abaratado de otra manera, no robarle la plata a la gente. Compartimos la risa, ¿no? Acerca de cómo fue el robo a la gente. Ahora, yo creo que lo que debería hacer Argentina es volver a hacer lo que hizo ya. Volver a hacer lo que hizo. O sea, Argentina debería tener un sistema... A ver, yo creo en que la gente tiene que hacerse cargo de casi todo, aún de su jubilación. Que se jubile con la plata que puede ahorrar. Le podemos agregar un componente distributivo, pero que básicamente la gente se jubile con lo que puede ahorrar. Por eso creo que un sistema privado de jubilación es mucho más eficiente que un sistema estatal. Y después viene la segunda pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, yendo en concreto a la pregunta. La reforma que sufrimos en el 94 fue apenas una maniobra política para que el expresidente Menem obtuviera la reelección. Atrás de ello, lo único que van a encontrar son modificaciones que lo único que hacen es generar nuevos kioscos. No vemos más que eso. De hecho, todo lo que vino después de la Constitución del 53-60, es decir, la versión original, fueron parches que vinieron de un gobierno fascista, de otro gobierno militar, que lo único que trató de hacer era contener aquel movimiento de la década del 50, y después vino Menem. Lograr ese estado que entiendo al cual apuntás, necesitaríamos una mayoría para poder lograr primero el llamado a la reforma, y mucho cuidado, porque una vez que vos convocás a la constituyente, esta es soberana y puede llegar a hacer cualquier cosa. De hecho, la del 94, los constituyentes dijeron, bueno, vamos a poner un límite en la primera parte de derechos y garantías y trabajamos sobre la institucionalidad, que es donde vos vas a ver los grandes mocos, porque hoy tenemos más descontrol que soluciona muchos problemas, e inclusive tenemos autoridades como el Defensor del Pueblo, Ombudsman, que por ejemplo hace más de 10 años que no está en ejercicio de su cargo. Espero haber respondido. Hola profesor, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por haberse presentado a pesar del intento de censura. Y bueno, mi pregunta es muy rápida. ¿Cuál es el objetivo del porcentaje de votos que tiene su espacio en estas elecciones, que son las primeras que se van a presentar? Muchas gracias. Nosotros nos presentamos para ganar las elecciones. Así que el objetivo de votos es ganar las elecciones, cualquiera sea. Lo nuestro no es testimonial. Nosotros tenemos vocación de poder, tenemos vocación de cambiar el país, cortar con la decadencia. Esto no es testimonial.
Esto no es un debate en el aire, este es para que de manera concreta ganar las elecciones. Así que no sé cuál será el porcentaje de votos, pero buscaremos el necesario para ganar. Hola. Sí. ¿Qué tal, José Luis? Muchas preguntas a mi derecha, a mi izquierda no ha habido nada. Ah, ya van a venir igual. Bueno. Tenemos corazón también. No, yo tenía dos preguntas. Bueno, la primera era, ¿qué pensaba usted acerca de la gran crítica que le hacen al liberalismo en la escuela secundaria y también en las universidades? Y producto de ello, digamos... ¿Cuál es la crítica? ¿Eh? ¿Cuál es la crítica? Mala. O sea, cuando hablan Pero ¿hay algún hecho concreto del liberalismo que se critica? Porque claro, le comenzó a criticar a las estrellas. eso era a lo que iba. O sea, cuando hablamos de liberalismo en la escuela, lo que se nos transmite es que el gobierno o sea, la dictadura militar y el gobierno de Menem fueron neoliberales y se culpa a ellos, digamos, de la gran decadencia argentina y de todos los problemas que seguimos arrastrando. O sea, mi pregunta era, ¿qué tuvieron de liberales y qué no esos gobiernos? Mira, acá hay un problema básico, diría, un problema esencial. Si la libertad fuera tan mala, no veo por qué el mundo no está plagado de socialismos y comunismos, ¿no? Sin embargo, los países comunistas son cada vez más pequeños, más insignificantes. Así que aquí tenemos un punto de partida esencial de la falacia de la discusión, ¿no? Si el liberalismo fuera tan malo, ¿por qué no está lleno de Venezuelas y de Cubas el mundo, ¿no? La segunda es un poco más irónica, tal vez. ¿Qué significa que si a nosotros nos dan libertad económica hacemos cualquier desastre? ¿Qué somos? ¿Un conjunto de monos drogados, mandriles drogados que tenemos que estar detrás de la reja porque si nos dan libertad económica incendiamos el país? Es una cosa que no resiste el menor análisis, esa descalificación de la idea de la libertad. A ver, la libertad es un continente. Usted no puede del continente llamado libertad, como dice Venegas Lynch, dejar todas las libertades y sacar la libertad económica y no, vamos a ser un gobierno controlador de la actividad económica. La libertad es una sola. Tercero, Martínez de Oz. A ver, primero que la decadencia argentina numérica comienza en 1948. A partir de ahí Argentina comenzó a caer en el ranking mundial de ingresos per cápita. Y esto es información, no es opinión. O sea, Argentina comienza a perder posiciones en el ranking mundial de ingresos per cápita sin pausa en el año 1948. No ha parado de caer desde 1948. Tendencialmente tuvo algunas recuperaciones con el veranito de Menem y de Kirchner 2003-2011. Entonces, la cadencia argentina comenzó mucho antes que con Martínez de Oz o con Menem, mucho antes, pero es rigor histórico esto, no es opinión, es información nada más. A ver, Martínez de Oz es 1976 y la decadencia comenzó groseramente 30 años antes. Así que ahí hay una falacia histórica. Segundo, Martínez de Oz no es el mismo durante todo el periodo de Martínez de Oz. Martínez de Oz fue ministro de Economía de marzo de 1976 hasta enero de 1980. El Martínez de Oz de marzo de 1976 a diciembre de 1978 no tiene nada que ver con el Martínez de Oz de 1978 a enero del 80. ¿Por qué? 1978, el gobierno Martínez, digamos, el ministerio Martínez de Oz fue típicamente peronista, intervencionista, negociador con los sindicatos, componedor con los empresarios prebendarios. Fue tan populista como cualquier otro gobierno de los que ha tenido Argentina históricamente. El Martínez de Oz, con alguna cosita liberal, arranca en diciembre de 1978 con la tablita y dura un poquito más de un año cuando explota la tablita en enero del 80. Entonces, eso de decir que con Martínez de Oz comenzó la decadencia, que prendió fuego el país, es una taradez directamente. Por más que haya sido un plan muy mal hecho, muy mal diseñado, porque terminó en crisis. Menem. ¿Tuvo medidas liberales Menem? Sí, claro que las tuvo. Ahora, que nos hayan dado libertad de mercados, ¿es lo que provocó la crisis? De nuevo, ¿qué somos un conjunto de mandriles, drogados, que hay que encerrarnos para que no hagamos lío? Yo no entiendo cómo alguien puede establecer siendo economista, ¿no?
¿Cómo puede establecer una causalidad entre libertad y crisis? ¿Cómo puede ser que te digan que la libertad genera crisis? ¿No será que estás haciendo algo mal en política económica que causa crisis? ¿Cómo puede ser que me digas que una privatización te causa crisis? Que liberar un mercado causa crisis. No, las crisis económicas le provocan medidas concretas que se pueden medir y estudiar de política económica. Yo te diría, la medida de política económica que provocó la crisis de 2001 no fue ni el Mercosur, ni las privatizaciones, ni la apertura económica, fue el déficit fiscal financiado con deuda externa. Donde acá hay otra falacia. Cuando hay deuda es porque hay déficit, y cuando hay déficit fiscal es porque hay exceso de gasto público respecto a la recaudación. O sea, la deuda externa no es un plato volador para invadirnos que vino de Venus. No, es deuda que vos contraes para financiar un déficit, y ese déficit es exceso de gasto público respecto de recaudación. Entonces, la crisis de la deuda de 2001, que es la que dispara toda la crisis posterior, es una crisis producto del exceso de gasto público, o sea, del déficit. Ahora, de eso la progresía no se ocupa. La progresía le apunta a la libertad de mercado. Pero no me pueden demostrar nunca, científicamente hablando, que la libertad de mercado provoca crisis, porque repito, si no todo el mundo viviría en el paraíso venezolano. Así que esas son mis reflexiones sobre o mi respuesta a tu pregunta. Otra más. Acá, a mi izquierda. Vamos un poco a mi izquierda. ¿Ves? A mi izquierda no te habilitan el micrófono, ¿te das cuenta? Sí, justamente. A mi izquierda no hay nada. Viene del lado izquierdo la pregunta. Bueno, referido a la equidad de oportunidades y a la igualdad social, estamos en una facultad pública que le da la bienvenida porque su estatuto fija la libertad de expresión y debate, otro de las situaciones que tenemos con eso. Y le quería preguntar, desde el libre mercado, ¿qué propone para justamente resolver este tema que sufrimos históricamente en los países subdesarrollados? ¿Qué problema? No entiendo. El de la desigualdad social y de oportunidades. Alguien que no posee un capital, ¿cómo puede llegar a una universidad? ¿Cómo? Alguien que no posee un capital, ¿cómo puede llegar a una universidad? Está siendo privada o trabajando 9 horas, por ejemplo, ¿cómo puede acceder a un título universitario? ¿Qué pretende el libre mercado para resolver ese problema? No, bueno, pero ahora entiendo tu pregunta. Tu pregunta viene a raíz de, en algún lugar, al tuit que está dando vuelta en los que repudian mi presencia en la universidad. Tiene que ver, no, pero no digo que vos seas eso, digo, tiene que ver con eso. O sea, ¿cómo haces para que la gente que no puede tenga acceso a la universidad si quiere tenerlo? Exactamente. Y también cómo el libre mercado pretende resolver el problema de la desigualdad de oportunidades. Pero, cuidado, acá hay cosas que nosotros, después de 8 décadas de decadencia, Argentina tiene que mirar lo que hace el mundo que progresa. O sea, yo creo que estamos inmersos en discusiones endogámicas, es como que estamos discutiendo dentro de nuestro ombligo. Miremos al mundo. En el mundo que progresa, ¿qué ocurre? A ver, hablemos de economía, estamos en la Facultad de Ciencias Económicas. La universidad que más premios Nobel de Economía ha producido en la historia del premio Nobel es la Universidad de Chicago, mal que le pese a gran parte de la progresía. Y eso es una universidad paga y carísima además. Y yo no veo que en Estados Unidos se esté prendiendo fuego por las desigualdades sociales provocadas por el libre mercado. Que se prenda fuego, que se prenda fuego. Sino que hoy es la economía más pujante del mundo, la que menos desempleo tiene. O sea, evidentemente algún problema, algún cortocircuito hay en nuestra cabeza cuando uno dice, pero ¿cómo? La igualdad de oportunidades y el pobre, ¿qué pasa? Acá deberíamos pensar, acá estamos razonando algo mal. Porque nosotros con escuela pública, universidad pública, nosotros nos paramos ahí para atrás. Acá de cada 10 chicos que entran a la universidad, hay 3 que se reciben, o 2 hoy ya. Hay 7 que no se reciben, o sea que están toda la vida de alumnos crónicos. Y yo diría, revisemos esos conceptos groseros, te diría, ¿no? Yo creo que además, esto de que tenemos que tener universidad pública, ya lo he dicho yo, en un país que tiene niveles de pobreza y que no le puede dar de comer suficientemente a la gente, ¿no es un lujo que la universidad sea gratuita? Que no lo es tampoco, porque alguien paga los impuestos para que la universidad exista, además, ¿no? O los maestros o los profesores, por más mal que cobren, ¿quién paga eso? Lo pagan los impuestos.
Y yo diría, hay pobres que pagan impuestos cuando van a comprar la comida, que nunca van a estudiar, que están financiando a chicos de clase media, y me incluyo por supuesto, que podrían haber pagado tranquilamente una universidad privada. En mi caso, porque no había casi universidades privadas cuando yo estudié, eso demuestra lo viejo que estoy. Pero las universidades privadas buenas, como el SEMA, como la DITEL, aparecieron después que yo estudié. Pero aunque yo hubiera estado en esas circunstancias, me parece una vivada también de los que defienden la gratuidad de la educación pública, que más allá de los resultados, incluso que no son buenos, ¿no? Yo prefería un sistema de becas muy generoso para los buenos estudiantes en todo caso. Y desde ya, lo que haría apenas asumido mi gobierno es tener un plan de becas para mandar a los mejores graduados argentinos a estudiar a las mejores universidades del mundo. Basta de vivir hablando de que acá tenemos la mejor educación del mundo. A ver. Los chinos mandan a sus mejores graduados a estudiar a las mejores universidades americanas. Y esto es dato porque yo tengo colegas enseñando en universidades americanas, trabajando en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, que me cuentan eso. O sea, seamos inteligentes. Argentina no manda a nadie a estudiar afuera, becado. No largamos una sola patente nueva por año. Estados Unidos es líder en innovación en el mundo. ¿Cuánto es, Gonzalo? ¿Cuánto es la cantidad de patentes que Estados Unidos genera al año? 20.000 patentes por año. O sea, nosotros no, con toda esta cosa estatal, la educación pública, los subsidios, el proteccionismo, no generamos una sola patente o una cada 10, 15 años. Somos capos en afanar patentes. Por eso nos apuntan todos los años. O sea, me parece que tenemos que revisar nuestras creencias a la luz de lo que nos pasa y más con respecto al mundo. Bueno, otra pregunta. Agradezco la respuesta. Buenas tardes, José Luis. Mi pregunta va más que nada por la parte en la cual usted recién nombró, de que la sociedad tendría que poder llegar a una capacidad impositiva pagable. Sí. Mi duda va más que nada por... Más que la sociedad, los impuestos deberían ser pagables para la sociedad que tenemos. Claramente no son pagables los impuestos por cómo se fundan las empresas, ¿no? Exactamente. Sí. Mi duda va más que nada por el plan económico que usted estaría pensando para ahora, como estaría bajando la recaudación del Estado, más allá del recorte de empleados públicos que usted plantea, ¿cómo pagaría después el pago de los intereses y lo que fueron las deudas que estuvo teniendo el último gobierno del Estado? Bueno, a ver, el gobierno fundiendo a medio país, pero y con un impuestazo formidable, las retenciones recreadas, el impuesto a la renta financiera, el impuesto a las ganancias, ha hecho un ajuste fiscal y además deteriorando mucho los salarios reales del sector público, ha hecho un ajuste importante. Probablemente este año no sé si vamos a tener déficit cero antes de intereses, pero vamos a estar cerca. Después del pago de intereses hay 4 puntos de déficit. Miren, yo creo que ahí hay que evitar una reprogramación de la deuda y hay que evitar un default. Así que yo haría el máximo esfuerzo posible por evitar esto. Sí creo que hay que negociar un acuerdo con el fondo mucho más generoso del que hay para 2020 y 2021, porque si no vamos a tener problemas para pagar la deuda. Sí, la resolución sería una nueva refinanciación con el Fondo Monetario Internacional. A ver, eso sin duda apenas asumido, pero hay que ponerse a trabajar en una profunda baja del gasto público, particularmente a nivel de las provincias, ¿no? Que es la zona que tienen que hacer mayor ajuste, porque ahí es donde está el gran sobreempleo público. A nivel nacional hay sobreempleo, pero el gran sobreempleo está en las provincias y municipalidades, pero particularmente a nivel de los gobiernos provinciales. ¿Otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Van quedando 5 minutos. Básicamente tengo una sola pregunta. Una sola. Con respecto al tema de seguridad y justicia, con respecto a si usted piensa hacer cambios en el Código Penal con respecto a las salidas transitorias y las leyes que siguen beneficiando a los delincuentes. Sí. ¿Qué planes tiene con respecto a ese tema? Bueno, vamos a distinguir lo que es seguridad de lo que es justicia. Una deuda que tenemos histórica en general en la justicia es que por un lado tenemos códigos de procedimiento que no están adecuados a los tiempos que corren. Es como haberle puesto un carruaje levanta vidrios eléctricos y aire acondicionado. No sé si alguno de los que están acá litiga, pero se van a dar cuenta
que en general las reformas que se han hecho tienen que ver con que se informatizan procedimientos que son antiguos, que no se han actualizado, que no tienen la oralidad suficiente, y después obviamente que dentro de lo que es cada uno de los fueros hay algunos que están andando un poquito mejor que otros. Desde lo peor podríamos decir que es el fuero laboral, y lo mejorcito podría ser el fuero comercial hoy. De todas maneras siguen estando atrasados a las necesidades que tenemos. Respondiendo puntualmente a lo tuyo, creo que la concentración de esfuerzo debería venir por los códigos procesales, de procedimiento, y sí paulatinamente ir revisando los códigos de fondo. Por ejemplo, bueno, habría que ver cómo sale la reforma esta que están trabajando sobre el Código Penal. En el caso del Código Civil y Comercial que fue aprobado por el Congreso durante la administración Kirchner, somos muchos los que pensamos que estuvo mal encarado, que tal vez se debió revisar el Código de Vélez, que respetaba el espíritu de la Constitución Nacional, y que podríamos haber tenido mejores resultados de los que tenemos hoy, porque hoy estamos como partiendo de cero sobre algunas bases jurídicas que realmente no tenemos claras. En cuanto al tema de seguridad, por un lado tenemos que distinguir lo que es seguridad de lo que es defensa, actualizar qué es lo que se gasta. Por ejemplo, en el caso de defensa nosotros vemos que en el presupuesto se estima anualmente más o menos un 0.9% del PBI, y lo que es estrictamente defensa es el 0.5%, cuando la media regional está en torno a los 2 puntos y nuestro país tal vez necesitaría 2.5. A lo que me dirán, ¿tanto dinero van a dedicar a la defensa? Y les digo, sí, porque hay muchos recursos que hoy no están resguardados. Por ejemplo, en el litoral marino, cuando nuestro país podría estar negociando una serie de acuerdos para la explotación de hidrocarburífera o de pesca y demás, pero para eso necesitamos fuerzas que custodien esos recursos. Por otro lado, lo que es en materia de seguridad, narcotráfico y demás, por ejemplo, piensen que en el proceso 82-83 la Fuerza Aérea tenía más o menos unos 1.800 pilotos habilitados para volar. Hoy tiene la misma cantidad de pilotos, pero habilitados unos 120, sin contar de que no tenemos aviones, que los únicos que tenemos deben haber 3 o 4 aviones que compró Menem en los años 90, que no tienen repuestos, no hay combustible, realmente es calamitosa, y nos obliga a repensar cuál es nuestra estrategia, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico. Digo, las respuestas están todas a la vista, y encima estamos en Rosario. Piensen lo que ocurre en la frontera norte, cuando la cocaína viaja por avión. No tenemos aviones, no tenemos combustible, no tenemos radar. Vas al norte, prendes un radar y eso parece un mosquitero, porque se te llena de puntos el cielo. Digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la verdadera lucha contra el narcotráfico? Encontrar de vez en cuando algún cargamento de marihuana donde va algún gendarme y se tropieza, pero bueno, en definitiva lo que nos están mostrando. Digo, no estoy diciendo nada que sea algo que no vemos a diario. Entonces, esto nos obliga a empezar a atender estas áreas de la administración que hoy las notamos abandonadas, más allá de lo que podemos ver a diario con estos crímenes que a veces son inentendibles, que tenemos un turista sueco que en un lugar que es tan público, tan transitado, debieran haber fuerzas de seguridad, y el tipo se lleva de regalo una amputación. Es decir, ¿este es el país que queremos? Basta, muchachos. Hay un momento que tenemos que trazar una línea, empezar a separar la paja del trigo, y decir, mira, nosotros como país queremos ir para allá. Y después, bueno, la construcción se va a ir, es el esfuerzo que vamos a dar cada uno de nosotros. Y para cerrar esto, cuando preguntan de cómo vamos a hacer las cosas, miren, les digo una cosa, en todo este tiempo, si hay una cosa que admiro de los que se fueron, es la osadía que tenían para implementar sus medidas, porque todas atentaban contra la Constitución Nacional, pero sin embargo los tipos iban, todos se encolumnaban y ponían abogados, y ponían médicos, y ponían todo para atropellar el orden que nosotros elegimos para vivir, la Constitución de Alberdi. Ahora les digo, hoy nosotros planteamos lo mismo, vamos a poner toda la energía, todo lo que haga falta, pero para que la Constitución se respete, para que el proyecto que soñaba Alberdi lo podamos llevar adelante. Ese es nuestro proyecto.
Voy a dar lugar a una última pregunta, pero antes de ello no me quiero olvidar de agradecerle nuevamente a todos los chicos de GPS por estar acá, a mi querido amigo, al licenciado de esta casa de estudios, Jorge Bertolino, brillante profesional y mejor persona, que nos ha acompañado durante el día de hoy. Así que un aplauso para él. Muchas gracias, Jorge, por estar acá. Gracias a Nazareno y a Gonzalo, mi mano derecha y mi izquierda, aunque son los dos mi mano derecha, pero bueno, uno está a la izquierda, no pueden estar los dos en el mismo lugar. Así que muy agradecido y de nuevamente gracias a ustedes. Vamos a la última pregunta y damos por cerrado esta presentación. Sí. Gracias. Primero es un gusto escucharlo. Yo estoy muy contento de estar acá. Mi interés, sacándolo del tema económico puntual, es preguntarle cuál es su opinión respecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología, actualmente Secretaría de Ciencia y Tecnología. Yo soy médico, por eso le pregunto, partiendo de la cuestión de que en el gobierno anterior se importó, digamos, un montón de gente que estaba en el exterior y se lo repatrió para hacer desarrollo tecnológico y desarrollo de la investigación, y actualmente toda esa gente, digamos, sobre todo concentrada en el CONICET, está hoy desgraciadamente haciendo la plancha, hablando mal y pronto, por la falta de recursos extrema que respecto a esta... Mire, sin investigación en ciencia y tecnología, los países hoy no tienen ningún futuro. Por supuesto que hay que hacer la mayor inversión posible. El tema es cuánto tiene que ser pública y cuánto privada. Y cuando hablamos de pública y privada, hay cosas que creo que hay que respetar con obsesión. Con respecto al aporte del sector público a la ciencia y tecnología, de nuevo, acá hay que tener una presión impositiva y por lo tanto un gasto público que sea pagable por una sociedad que tiene un ingreso medio abajo comparado con el nivel mundial. No sé si ustedes lo saben, pero en el mundo hay una relación en los países que prosperan entre el ingreso per cápita que tienen y la cantidad de impuestos que cobran. Por una razón lógica, ¿no? Si al fisco se le va la mano con la cantidad de impuestos que trata de cobrar, el sector privado no tiene ningún incentivo a producir. Hoy produce en negro, que es lo que pasa en Argentina. Así que siempre la mira, cuando uno habla de cualquier gasto público, va a estar pensando, o menos en mi gobierno, va a estar pensando en esto, siempre. Primera cosa, ¿estamos con una presión impositiva razonable o no? La otra cosa importante, creo yo, que para que haya inversión en ciencia y tecnología, uno tiene que empezar a respetar las patentes. Argentina es un país chorro directamente con lo que es patente, prácticamente las medicinales. O sea, uno difícil va a tener inversión en ciencia y tecnología si no respeta algo que está en la frontera de la investigación, que es la medicina, por ejemplo. Yo me siento muy dolorido por la cantidad de científicos que han vuelto al país y están frustrados porque no tienen nada que hacer. Pero ya que vamos al CONICET, yo creo que es una estafa al contribuyente y una estafa a esos científicos que el CONICET gaste plata en investigar tesis como qué le quiso decir el tío del Rey León que lo asesinó a Simba o a no Simba en la película El Rey León. Investiguemos cosas en serio, por el amor de Dios, ¿no? Investiguemos cosas que tengan que ver con el progreso, con la salud, con la reproducción, con lo que sea, pero no gastemos la plata del contribuyente o no tiremos la plata del contribuyente de esa manera. En mi gobierno, ciencia y tecnología va a tener el mayor de los soportes, el mayor de los aportes, el mayor de los apoyos, pero siempre respetando el contribuyente y las prioridades que se requieren para el país. Tirar la plata no lo vamos a tirar. Muchas gracias, muy buenas tardes.